aquí en la figura los filamentos intermedios de 10 nanómetros, los microtúbulos, de los cuales nos habíamos quedado en el video anterior, los microtúbulos que son más de un diámetro mayor, de 25 nanómetros. Habíamos estado hablando de los microtúbulos, acerca de que nacen en el centrosoma, es decir, la estructura que se encuentra cerca del núcleo y del cual parten como rayos hacia toda la célula, los microtúbulos. Es entonces el esqueleto de la célula. También estábamos hablando de las funciones. Importante, los microtúbulos y su clasificación, que hay citoplasmáticos, mitóticos y los más estables, que son los ciliares y los centriolares. Están unidas por proteínas. Entonces vamos a continuar ahora respecto a que como parten a partir de un cuerpo basal, el axonema, es decir, recordemos que el microtúbulo está compuesto por una prolongación de la membrana citoplasmática que rodea al microtúbulo, una sustancia intermedia que rellena el espacio, y un axonema que protege estas estructuras, así como vemos en esta figura. Esta figura es de un axonema. Solamente estamos esperando que salga la imagen. Es un esquema, un corte transversal del axonema que muestra la configuración 9+2. Esto entonces es el axonema con su configuración de 9 pares y 2 separados en el centro. Ese es el axonema. Y ahora vamos a continuar en cuanto a que el axonema contiene proteínas ligadoras y proteínas motoras. Las proteínas ligadoras unen a los dobletes entre sí y los sostienen en sus posiciones en el interior del cilio, lo cual mantiene la integridad del axonema durante el movimiento ciliar. Así, las nexinas unen el microtúbulo alfa, o unen el microtúbulo A de un doblete con el microtúbulo B del doblete vecino. La vaina interna rodea a los microtúbulos centrales y las proteínas radiales unen a los microtúbulos A con esa vaina. Las proteínas motoras están representadas por la dineína ciliar. Esta se diferencia de la dineína citoplasmática porque es más grande y tiene cadenas pesadas y 3 cadenas livianas. Tiene 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas, en lugar de 2 de cada una. Las colas de la dineína ciliar están ancladas en el microtúbulo A de un doblete, mientras que las cabezas globulares, con sus respectivas ATPasas, establecen uniones intermitentes con el microtúbulo B del doblete vecino. Así, las dineínas forman puentes inestables entre los dobletes contiguos. Las dineínas también se denominan brazos internos y externos del axonema, lo cual indica que algunas nacen en el microtúbulo A en posiciones más periféricas respecto a de otras. Si se mira al axonema desde la raíz del cilio, dichos brazos se orientan en la dirección de la marcha de las agujas del reloj. El movimiento ciliar se produce por las cabezas de las dineínas, porque las cabezas de las dineínas recorren un pequeño tramo de los microtúbulos B hacia su extremo. En la sección 5.8 señalamos que esta clase de proteína motora se mueve siempre en esa dirección, debido a que los microtúbulos del axonema se hallan fijos en sus posiciones dentro del cilio mediante las proteínas ligadoras, y sus extremos proximales están anclados en el cuerpo basal. El desplazamiento de las dineínas sobre el microtúbulo B hace que ambos dobletes se curven, puesto que no pueden desplazarse linealmente en direcciones contrarias. Como ello ocurre con las dineínas localizadas entre varios de los 9 dobletes, la suma de las fuerzas hace que todo el axonema se doble, lo que genera el movimiento ciliar. El desplazamiento de las dineínas se produce como consecuencia de la formación y ruptura alternadas de los puentes transversales de dineína. Este proceso requiere energía que es tomada del ATP. Durante el movimiento ciliar no todos los dobletes operan a la vez. Más aún, se sospecha que los situados simulados del axonema flexionan al cilio
y los del lado opuesto intervienen en el movimiento de retorno. En el síndrome de Carter los cilios son inmóviles. El síndrome de Carter se debe a una o más mutaciones de los genes que codifican adeneína ciliar o a otras proteínas accesorias del axonema. Por consecuencia, los cilios y los flagelos son inmóviles, lo que provoca cuadros de bronquitis crónicas y esterilidad en la mujer y en el varón. Los cilios del árbol respiratorio, las trompas uterinas y el flagelo de los espermatozoides carecen de movimiento. La estructura de los cuerpos basales es idéntica a la de los centriolos. Los microtúbulos ciliares nacen en el cuerpo basal. Esto se localiza por debajo de la membrana plasmática a la altura de la raíz del cilio. Existen tantos cuerpos basales como cilios. Los cuerpos basales se estudian junto con los centriolos del centrosoma porque son estructuralmente idénticos. Constituyen cilindros huecos abiertos en sus extremos y miden 0.2 micrómetros de diámetro por 0.4 micrómetros de largo. La pared del cuerpo basal o lo del centriolo está formada por 9 unidades microtubulares, cada una compuesta por 3 microtúbulos fusionados entre sí llamados A, B y C. El microtúbulo A es completo, pues posee 13 protofilamentos. En cambio, los microtúbulos B y C son incompletos, ya que contienen 11 protofilamentos cada uno. Como los dobletes en el axonema, estos tripletes se disponen en forma oblicua, de manera que el microtúbulo A se halla más cerca del centro del centriolo que el microtúbulo C. Los 9 tripletes del cuerpo basal están conectados entre sí por 2 clases de proteínas ligadoras. Unas son fibras cortas que enlazan el microtúbulo A de un triplete con el microtúbulo C del triplete vecino. Las otras son fibras largas que unen a los tripletes en formas semejantes a los rayos de una cuerda. Vimos que cada cilio nace de un cuerpo basal, el cual, como el cilio, se halla perpendicular a la membrana plasmática. Cabe agregar que los microtúbulos A y B de los dobletes del cilio se continúan con los microtúbulos A y B de los tripletes del cuerpo basal. Se ignora el significado de los microtúbulos C de los tripletes y dónde se originan los microtúbulos centrales del axonema. A menudo el extremo libre del cuerpo basal muestra una raíz fibrilar corta que se interna en el citoplasma y que tiene por función sostener al cilio. Los cuerpos basales se diferencian de los centriolos del diplosoma por las siguientes particularidades. Los primeros se localizan cerca de la superficie celular, en la raíz de los cilios, y los segundos cerca del núcleo. Y los cuerpos basales no poseen la matriz centrosómica que envuelve a los centriolos. Y 3. Los cuerpos basales suelen estar formados por una sola unidad, mientras que los centriolos se presentan de a 2, ambos perpendiculares entre sí. En la ciliogénesis, los microtúbulos del axonema se desarrollan a partir del cuerpo basal. En la ciliogénesis, los microtúbulos A y B del cuerpo basal cumplen la función de la gama tubulina del centrosoma, es decir, actúan como moldes para el nucleamiento, polimerización de las primeras tubulinas entre los microtúbulos A y B del axonema. Las tubulinas del axonema naciente se unen a los extremos positivos de los microtúbulos A y B del cuerpo basal, que apuntan hacia la superficie de la célula. Por lo tanto, los extremos negativos de los microtúbulos de los cilios se localizan junto al cuerpo basal. Luego del nucleamiento inicial se agregan nuevas tubulinas, lo cual alarga a los microtúbulos del axonema hasta que el cilio alcanza su longitud definitiva. Los cuerpos basales derivarían de los centriolos del centrosoma. Por lo dicho en la sección anterior, se deduce que antes de que los cilios nazcan, se forman los respectivos cuerpos basales. Estos aparecerían como consecuencia de una reproducción dicotómica por parte de los centriolos del diplosoma mediante un proceso basado en el desarrollo de procentriolos, similar al que se muestra en la figura 18. Otra teoría sugiere que los cuerpos basales se formarían de nuevo sin la participación de los centriolos. Filamentos de actina. El diámetro de los filamentos de actina es de 8 nanómetros. Los filamentos de actina o microfilamentos poseen un diámetro de 8 nanómetros y son más flexibles que los microtúbulos. Suelen asociarse en haces o atados, de modo que raramente se los ve aislados. Sobre la base de su distribución en la célula, los filamentos de actina se clasifican en corticales, los cuales se ubican por debajo de la membrana plasmática, donde constituyen el componente citosólico más importante, y transcelulares, dado que atraviesan el citoplasma en todas las direcciones. De igual forma que los microtúbulos tratados con anticuerpos antitubulina, los filamentos de actina pueden ser localizados con la ayuda de anticuerpos antiactina fluorescentes. Como se describirá en la parte final del capítulo, los filamentos de actina también forman el esqueleto de las microvellosidades e integran el armazón contráctil de las células musculares. Los filamentos de actina son polímeros construidos por la suma lineal de monómeros, cuyo ensamblaje les da a los filamentos una configuración helicoidal característica.
Los monómeros se encuentran libres en el citosol, donde forman un depósito al que la célula recurre cuando los necesita. Cada monómero es un polipéptido de 375 aminoácidos que se halla asociada a ADP o a un ATP. Su estructura terciaria es globular, de ahí que recibe el nombre de actina G. Al igual que los microtúbulos, los filamentos de actina poseen un extremo positivo y un extremo negativo. Por el primero se alargan y se cortan más rápidamente que por el segundo. Esta bipolaridad se debe a que los propios monómeros la poseen. Los filamentos de actina se forman a partir de trímeros de actinas G. Cada filamento de actina comienza a formarse a partir de un núcleo de 3 monómeros de actina G que se combinan entre sí en cualquier punto del citosol, donde la construcción de filamentos de actina sea necesaria. El alargamiento del núcleo originario se produce como consecuencia del agregado sucesivo de nuevos monómeros en los extremos positivo y negativo del filamento en ciernes. La polimerización requiere de las actinas G que contenga un ATP. Poco tiempo después de la polimerización, este ATP se hidroliza en ADP y P, condición que induce a los monómeros a despolimerizarse. Sin embargo, ello no ocurre porque en los extremos del filamento de actina se produce un fenómeno de inestabilidad dinámica análogo al descrito por los microtúbulos, derivado de la formación de un capuchón cuyos monómeros demoran un tiempo en convertir sus ATP en ADP. Puesto que el mantenimiento de esta inestabilidad tiene un alto costo en ATP, cuando el filamento alcanza la longitud deseada, varias proteínas reguladoras se colocan en sus extremos para estabilizarlo. Aparentemente, la polimerización de los monómeros de actina depende de una proteína reguladora llamada profilina, a pesar de que induce la hidrólisis de los ATP en los monómeros ya polimerizados. En el proceso de despolimerización participan varias proteínas reguladoras, entre las cuales se destacan la timosina y el ADF por actin depolymerizing factor. La timosina inhibe el nucleamiento del trímero hacia las actinas G. La timosina inhibe el nucleamiento del trímero inicial de actinas G y su polimerización en el filamento en crecimiento. En cambio, el ADF se une al filamento de actina y lo despolimeriza progresivamente. La droga citocalcina B provoca la despolimerización de los filamentos de actina debido a que se une a dos extremos y bloquea su crecimiento, con la consiguiente desaparición de los capuchones de actinas con ATP. Los filamentos de actina contribuyen a establecer la forma celular. Hemos mencionado que existen haces de filamentos de actina que se concentran por debajo de la membrana plasmática corticales y otros que cruzan la citoplasma de lado a lado de las células intracelulares. Ambas localizaciones contribuyen, entre otras funciones, al establecimiento de la forma celular. Las concentraciones y las funciones de ambos filamentos difieren según que las células sean epiteliales o conectivas. En las primeras prevalecen los filamentos corticales, que son los que establecen la forma celular. En las segundas, tal prevalencia y función les corresponde a las fibras transcelulares. En ambos tipos celulares, los filamentos corticales son también responsables de la morfología de la parte periférica de la célula. Más aún, en la sección 5 veremos que forman el eje de las microvellosidades. En las células epiteliales, los filamentos de actina corticales forman una malla por debajo de la membrana plasmática. En las células epiteliales, los haces de filamento corticales se disponen en las más variadas direcciones y componen una malla continua por debajo de la membrana plasmática. Los filamentos se unen entre sí y a la membrana plasmática mediante la proteína ligadora fodrina. A su vez, esta se conecta con proteínas integrales de la membrana, una de las cuales es nada menos que el contratransportador de sodio y potasio, visto en el capítulo 3. Por intermedio de esta proteína ligadora, de otra proteína ligadora, la anquilina. La fodrina es semejante a la espectrina que se encuentra en la membrana terminal de las microvellosidades y en el citoesqueleto del eritrocito. En los epitelios, una franja de filamentos de actina corticales participan en la formación del cinturón adhesivo. El cinturón adhesivo, que será analizado en el capítulo 6, es una forma de unión intercelular presente cerca de la superficie apical de las células epiteliales. Consta de una franja reforzada de filamentos de actina corticales, los cuales componen una especie de anillo que circunda cada célula. Estos filamentos se conectan con proteínas de la membrana plasmática llamadas caderinas por medio de las proteínas ligadoras placoglobina, catenina, alfa-actinina y vinculina. El cinturón adhesivo está integrado por los filamentos de actina, las caderinas y las proteínas ligadoras. En algunos epitelios embrionarios, el cinturón adhesivo tiene funciones morfogenéticas. En las células de algunos epitelios embrionarios, los filamentos de actina del cinturón adhesivo se acortan, por lo que a esa altura las células reducen su diámetro. Como consecuencia, las células pierden su forma cilíndrica y adquieren un aspecto
un aspecto piramidal, lo que lleva a que se genere un surco y luego un tubo separado del epitelio de origen. En las células epiteliales, los filamentos de actina transcelulares sirven para transportar organoides. Como en todas las células, en las epiteliales los filamentos de actina transcelulares se hallan tendidos entre puntos opuestos de la membrana plasmática y entre esta y la envoltura nuclear, de modo que atraviesan el citoplasma en múltiples direcciones. Asimismo, cerca de la envoltura nuclear existe una red de filamentos de actina que descansa sobre la malla perinuclear de filamentos intermedios. A esa red se ligan los filamentos de actina que parten de la envoltura. En cambio, a nivel de la membrana plasmática, los filamentos transcelulares se conectan con los filamentos de actina corticales o se unen a proteínas membranosas especiales. Los filamentos de actina transcelulares actúan como vías para transportar organoides por el citoplasma. Este transporte es mediado por las proteínas motoras miosina 1 y miosina 5. La miosina 1 posee una cabeza y una cola, pues uno de sus extremos es globular y el otro fibroso. Cuando esta proteína motora funciona, su cola se liga a la membrana del organoide que va a ser trasladado. Por lo general, una vesícula del sistema de endomembranas y su cabeza se une intermitentemente a un filamento de actina vecino. Esto último porque la cabeza de la miosina 1 cambia de posición rápidamente. Las uniones y desuniones alternadas hacen que la miosina 1 se desliza en dirección del extremo positivo del filamento de la actina. Los cambios de posición de la cabeza responsables de dicho deslizamiento consumen ATP, que es hidrolizado a ADP y P por una ATPasa dependiente de calcio, situada en la propia cabeza. La miosina 1 se desplaza aproximadamente 10 nanómetros por cada ATP que consume. La miosina 5 camina sobre el filamento de actina y cada paso que da la hace avanzar unos 37 nanómetros. Su composición se analiza en la sección 5. En las células conectivas, los filamentos de actina transcelulares se llaman fibras tensoras. En las células conectivas, la distribución de los filamentos de actina transcelulares denominados fibras tensoras es semejante a la indicada en la sección anterior, aunque componen atados más gruesos y más numerosos. En cada atado, la proteína ligadora alfa-actinina une los filamentos de actina entre sí. Además, cada filamento se liga a la membrana plasmática mediante una estructura conocida con el nombre de contacto focal. El extremo del filamento se conecta con una proteína transmembranosa heterodimérica llamada integrina por medio de las proteínas ligadoras talina, alfa-actinina, paxilina y vinculina. El conjunto integrado por el extremo del filamento de actina, las proteínas ligadoras y la integrina constituye el contacto focal. En el capítulo 6 se verá que por su dominio extenso la integrina se liga a una proteína de la matriz extracelular llamada fibronectina y esta a una fibra de colágeno. Entre los filamentos de actina de las fibras tensoras se hallan numerosas unidades de la proteína motora miosina 2 que se compone de 2 polipéptidos pesados, cada uno combinado con 2 polipéptidos livianos. Los 6 polipéptidos generan una molécula fibrosa con 2 cabezas en una de sus puntas, ya que en ella los polipéptidos pesados tienen una estructura globular. Como la miosina 1, las cabezas de la miosina 2 poseen actividad ATPasa y son responsables de las propiedades mecánicas de la molécula. Las miosinas 2 no funcionan aisladas. Para poder actuar se asocian y forman conjuntos bipolares con las colas de las moléculas fusionadas entre sí y las cabezas dirigidas hacia los extremos del conjunto. Las cabezas establecen uniones intermitentes con los filamentos de actina adyacentes. Dado que se deslizan sobre ellos en direcciones contrarias hacia los respectivos extremos positivos, los tensan y generan fuerzas mecánicas en los contactos focales, lo cual, además de producir leves pero continuas deformaciones en la superficie celular, contribuye al establecimiento de la forma global de la célula. Es por estas propiedades que las células conectivas, los filamentos de actina transcelulares, llevan el nombre de fibras tensoras. El mecanismo molecular que hace posible el deslizamiento de las miosinas 2 sobre los filamentos de actina sería analizado en la sección 5, referida a la contractilidad muscular. Debe agregarse que las fibras tensoras y los contactos focales se forman mediante la inducción de la proteína Rho, por la letra griega Rho, que es miembro de una familia de GTPasas que actúan asociadas a las proteínas reguladoras GEF y GAP, de cuyo análisis nos ocuparemos en el capítulo 7. De igual modo, en las células epiteliales, las fibras tensoras sirven como vías para transportar organoides por el citoplasma con intervención de la miosina y la miosina 5. En las células conectivas, los filamentos de actina corticales experimentan incesantes modificaciones. En las células conectivas rodeadas por matriz extracelular, los filamentos de actina corticales se distribuyen de una manera característica y además cambiante. Este último origina modificaciones cíclicas en la consistencia de la zona periférica de las células, lo cual, junto con las tensiones de los contactos focales, produce los incesantes movimientos que se ven en la superficie celular.
Aquí los filamentos de actina arman una especie de andamio que incrementa la viscosidad del citosol, la que disminuye cuando el andamio se desarma a causa de la despolimerización de los filamentos de actina.